región CDR. Sí. Ok. Sí. Entonces, sí, de hecho, esos cadenas de aminoácidos que son los que te van a reconocer específicamente el antígeno. ¿De acuerdo? Mira. Gracias. Ok. Muy bien, entonces, vamos a ver. Listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Entonces, algo que también se van a topar, bueno, los epítopos o esta parte del antígeno puede tener diferentes configuraciones. Puede ser perdón, un segundito nada más. Mil disculpas. Listo, ya, mil disculpas. Ok, entonces vemos que tenemos diferentes configuraciones de estos epítopos. Pueden ser, acuérdense que cuando hablo de estos epítopos son cadenas de aminoácidos, porque son proteínas en su mayoría, y estos epítopos pueden ser continuos, es decir, que el anticuerpo o el parátopo del anticuerpo va a estar diseñado específicamente para una secuencia de aminoácidos, como sería aquí el caso, por ejemplo, digamos, o pueden ser discontinuos o adaptativos, o es decir, que puede ser que el anticuerpo puede estar diseñado, por ejemplo, para estos aminoácidos que, si se fijan, no están de manera continua, están uno cerca del otro, efectivamente. Puede ser que el anticuerpo se diseñe contra esta combinación y bueno, para el anticuerpo ese va a ser propiamente su antígeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene importancia esto? Si es un antígeno lineal o configuracional, etcétera. Porque acuérdense que, por ejemplo, si nosotros calentamos las proteínas, algunas pueden tener ciertas modificaciones configuracionales. Es por lo que de repente decimos, es que si come, por ejemplo, si toma la leche así sin hervir, le hace mucho daño. Y si yo hiervo muchísimo la leche, puede ser que pierda la sensibilidad. Porque estas configuraciones de estas proteínas se pueden modificar, por ejemplo, con el calentamiento, ¿de acuerdo? Por lo que hay gente que, por ejemplo, la verdura cruda le hace daño y la cocida ya no le hace tanto daño, porque hay ciertos cambios configuracionales del epítopo. Entonces, bueno, pues aquí vemos lo de la respuesta inmune primaria, secundaria, de esto ya lo comentamos. Y, muy bien, entonces aquí recordando un poquito, pues acuérdense que, bueno, la célula B ya madura, pues va a tener sobre su superficie IgM, IgD, cuando tiene contacto con el antígeno, entonces es cuando ya la consideramos no solo madura, sino activada. Y una vez que la célula B es activada, pues ya inicia su proceso de proliferación y de diferenciación. Entonces, ¿de qué va a depender este proceso? Pues va a depender del tipo de estímulo, de lo intenso del estímulo, de las citocinas que van a estar alrededor, que también van a ser muy determinantes en el tipo de anticuerpo que va a producir este linfocito B convertido en célula plasmática. ¿De acuerdo? También dependiendo del estímulo y del medio ambiente, pues vamos a determinar si esta célula plasmática va a producir IgG, va a producir IgE, IgA, etcétera.
Y también, dependiendo de la frecuencia del estímulo o del tipo de estímulo, pues va a depender que este linfocito B vaya madurando poco a poco su afinidad al antígeno para el que fue diseñado. Por ejemplo, esto lo podemos ver claramente cuando es productor de inmunoglobulina G. O bien que este linfocito B se derive hacia una célula B de memoria. Y la célula B de memoria, ¿qué es lo que ocurre? Pues son células que tienen, por ejemplo, mayor presencia de BCL1, de ciertos receptores que impiden que esa célula entre en apoptosis, es decir, le prolongan su vida media. Entonces, si se fijan, bueno, pues estas inmunoglobulinas, pues bueno, van a depender mucho en qué se convierten dependiendo del tipo de estímulo que tengan. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que existe el estímulo para la activación o el contacto del antígeno con el linfocito B, se van a despertar ciertos motivos adentro de la célula que van a determinar si se van a convertir en motivos de activación, o sea, si van a activar ese linfocito B, o motivos de inhibición, ¿sí? Si van a inhibir la función de esa célula. De hecho, aquí les pongo como estos motivos de activación tienen diferentes funciones de activación en diferentes células, como por ejemplo puede ser en los fagocitos, pues estimulan fagocitosis, estimulan la citotoxicidad mediada por células, en el caso de las células citotóxicas, o bien motivos de inhibición en donde lo que va a ocurrir al estimular este tipo de mensajeros en la célula, pues van a inhibir propiamente su función. ¿De acuerdo? Entonces, derivado de todo esto que ya hemos venido comentando, pues bueno, vamos a ver una respuesta primaria con producción IgM, IgG, en mucha mayor cantidad de IgM. Por consiguiente, de aquí las características que yo les decía de la respuesta primaria. Obviamente, pues vamos a tener mayor cantidad, aquí vemos en este cuadrito, mayor cantidad de inmunoglobulina M, muy por encima de la producción de inmunoglobulina G, pero pues sabemos que la afinidad que logra alcanzar la IgM pues es menor, ¿sí?, que la que logra la inmunoglobulina G. Y esta, bueno, pues la respuesta primaria es inducida por todos los inmunógenos. Por otro lado, tenemos una respuesta secundaria, que es una respuesta mucho más eficiente. ¿Cómo se va a desencadenar la respuesta secundaria? Pues por una infección repetida, en este caso, ¿no? O sea, la primera infección nos da una respuesta primaria, pero si se repite el contacto con este microorganismo, con este microbio, por ejemplo, pues entonces vamos a tener un segundo contacto, que es el que nos va a desencadenar una respuesta secundaria, con una respuesta que es mucho más potente, con una mucha mayor producción de inmunoglobulina G, y pues obviamente, mientras más estímulo va madurando, poco a poco, mayormente la afinidad, ¿no? Y esta va a ser desencadenada principalmente por lo que son antígenos proteicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dependiendo el estímulo sobre el linfocito B, pues va a ser el tipo de inmunoglobulina que se va a producir. Obviamente los antígenos proteicos, que aparte van a ser presentados al linfocito B, no solo por la célula presentadora de antígeno o por el antígeno mismo, sino que va a entrar también el linfocito T en la cooperación con el linfocito B, pues vamos a ver respuestas mucho más eficientes. Va a haber un cambio de isotipo muy, muy adecuado. Vamos a tener anticuerpos de afinidad muy alta y de hecho se sabe que la respuesta a largo plazo, es decir, las células plasmáticas de vida larga, pues es mucho mejor. Acuérdense cuando estamos hablando sobre todo de lo que son antígenos proteínicos. En el caso de que el estímulo sean polisacáridos, lípidos, etcétera, pues bueno, aquí la respuesta se va a montar más como un tipo de respuesta primaria que va a ser independiente de los linfocitos T, sobre todo la producción va a ser de inmunoglobulina M, y las células plasmáticas pues van a tener una vida media mucho más corta.
¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver que sí hay sitios en donde se lleva a cabo más este tipo de respuesta y también una variante en cuanto al tipo de linfocitos que desencadena tal o cual respuesta. Los linfocitos B foliculares son los que mejor respuesta me generan, obviamente al contacto con los linfocitos T, pero bueno, pues los linfocitos B de la zona marginal o los linfocitos B1, que son los que nos responden más a este tipo de antígenos, pues bueno, las respuestas son mucho más débiles. Y estos los vamos a encontrar principalmente en tejidos mucosos, en cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si nosotros vemos a nivel del ganglio? Bueno, pues los antígenos van a llegar desde los tejidos a través de los linfáticos, entra el antígeno propiamente, va a haber antígenos de diferentes tamaños, los más pequeños, bueno, pues van a ser llevados a los folículos, que es, acuérdense, donde se va a montar una respuesta mucho mejor, porque son linfocitos B foliculares. Y bueno, una vez que llega aquí el antígeno, es procesado por la célula dendrítica folicular que lo presenta al linfocito B, o bien puede ser que otros antígenos puedan ser presentados a través de los macrófagos que van a captar estos antígenos en el seno subcapsular. ¿De acuerdo? O bien puede ser que el antígeno llegue a ser presentado al folículo a través de las células dendríticas que van a estar pues, en la parte medular del ganglio, no necesariamente en la región subcapsular. Entonces aquí vemos que una vez que se lleva a cabo este contacto del antígeno con, en este caso, este anticuerpo o el receptor de células B, se van a emitir una serie de señales adentro de la célula que van a estimular que ese linfocito B comience a proliferar y a diferenciarse. ¿De acuerdo? Esto puede ser estimulado directamente por el antígeno, puede ser estimulado por asociación del antígeno con ciertos fragmentos, incluso del complemento. Incluso los propios PAMs pueden estimular algunos receptores tipo TOL que yo les comentaba en la clase pasada, que pertenecen sobre todo a lo que son las células presentadoras de antígeno, pero acuérdense que el linfocito B ocasionalmente puede también funcionar como célula presentadora de antígeno, y de hecho puede funcionar como tal ante el linfocito T. Y bueno, todas estas señales se van sumando para finalmente lograr un efecto de activación en la célula. Cuando yo digo la célula está activada es porque ya esa célula tiene la capacidad de proliferar y diferenciarse. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que puede haber diferentes acontecimientos durante las respuestas de anticuerpos dependientes de los linfocitos T. Acuérdense que las presentaciones de los antígenos pues pueden estar mejoradas por incremento en la expresión de algunas otras moléculas de superficie como el B7. ¿De acuerdo? Y aquí vemos una situación que es muy, muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver que los linfocitos, pues tenemos diferentes también variantes de estos linfocitos T-helper. Tenemos una variante de estos T-helper que van a ser propiamente pues, los foliculares o los cooperadores foliculares, que nos van a ayudar a que se lleve a cabo pues, una presentación de antígeno muy, muy eficiente. Aquí vemos, por ejemplo, en condiciones, ¿cómo sería la activación y el proceso de ayuda entre los linfocitos T y los linfocitos B? El antígeno puede estar diseminado pues, por diferentes zonas, puede estar extra folicular, este es el folículo, donde se lleva a cabo la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B. Pero puede haber el contacto con el antígeno en una zona extrafolicular o intrafolicular. Extrafolicular, ¿qué ocurriría? Bueno, pues la célula dendrítica tiene contacto con el antígeno y se lo presenta al linfocito T virgen.
Una vez que el linfocito T virgen tiene contacto con su antígeno, se activa, ¿sí? Entonces, este linfocito que ya se convirtió en un linfocito T cooperador, va a migrar para tener contacto, para tratar de encontrar al linfocito B, que, bueno, pudo haber sido activado dentro del folículo, y entre ellos, bueno, van a compartir información. Acuérdense que cuando dos células tienen contacto, es contacto directo a través de sus receptores, pero también va a existir una gran liberación de citocinas que van a seguir mandando señales de retroalimentación positiva o negativa a la célula con la que están teniendo contacto. Entonces, una vez que se lleva a cabo este contacto del linfocito B con el linfocito T, esto ocurre solamente cuando el antígeno es proteico. Este linfocito B va a tener la capacidad de comenzar a proliferar y de generar incluso células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿De acuerdo? Adentro del folículo, pues puede ocurrir lo mismo para estimular esta fase de proliferación. Entonces, si se fijan, el que un linfocito se encuentra dentro o fuera del folículo va a ser determinado mucho por ciertas quimiosinas que van a estar alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que cuando hay un descenso de CCR7, un incremento de CXCR5, bueno, esto le va a permitir migrar a estos linfocitos T hacia el borde del folículo, ¿de acuerdo? Aquí la zona donde va a tener contacto propiamente con su linfocito B para llevar a cabo una activación mucho más eficiente y montar una respuesta mucho más adecuada contra ese antígeno. Entonces, aquí vemos, bueno, si se fijan, aquí les ponen un epítopo transportador lineal peptido. Bueno, aquí, que, bueno, seguramente el epítopo, pues era algo, bueno, proviene de un antígeno microbiano, entonces tiene contacto con el receptor del linfocito B, que acuérdense que el receptor del linfocito B es una inmunoglobulina, y entonces este linfocito B puede asimismo ir a presentarle el antígeno, procesar y presentar el antígeno al linfocito T a través de su MHC clase 2. Sí, acuérdense que tiene contacto con el antígeno, lo internaliza, lo procesa y después el mecanismo a través del cual lo puede presentar al linfocito T activado es a través del MHC. Si se fijan, ya no es a través de su receptor, sino la presentación tiene que ser al linfocito T siempre por la misma vía, a través del MHC clase 2. ¿Sí? Eso ya lo había mencionado también más atrás, que usaba el MHC2 para presentar el antígeno. Sí. Ahora, ¿qué ocurre alrededor de esto? ¿Por qué les estoy repitiendo esta información? Bueno, les estoy repitiendo esta información porque es importante que se lleve a cabo esta presentación del antígeno para que se pueda realizar un switcheo adentro del linfocito B para el cambio de producción de inmunoglobulina, ¿sí? Junto con esta presentación, tiene que haber contacto de ciertos receptores del linfocito T con el linfocito B para que se lleve a cabo una señalización intracelular y se pueda cambiar. El linfocito B, acuérdense que de entrada va a producir inmunoglobulina M, pero tiene que recibir un estímulo a través del CD40 ligando del linfocito T para que pueda haber un cambio en el isotipo de inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Hay algunos pacientes que no llevan a cabo este proceso y se llama, tienen una inmunodeficiencia que se llama hiper-IgM, ¿sí? Entonces, los pacientes que no pueden llevar a cabo este switcheo van a producir nada más inmunoglobulina M, ¿sí? No van a poder producir IgG, IgA, IgE, etcétera. ¿Y cuál creen, qué tipo de respuesta? ¿Creen que estos pacientes me puedan montar respuestas secundarias o no?
No. Claro, exacto. No pueden montar respuestas secundarias porque no pueden llevar a cabo un switcheo. Entonces, todas las respuestas que tengan ante las infecciones van a ser primarias, por consiguiente van a ser pacientes con infecciones recurrentes y graves. Entonces, bueno, aquí vemos las diferencias que existen entre las respuestas de los linfocitos extrafoliculares y en los centros germinales. Obviamente, las respuestas de los linfocitos en el centro germinal, que es como la mejor universidad que tienen, pues van a ser mucho más eficientes, mucho más adecuadas y mucho más prolongadas. Aquí vemos el centro germinal. Aquí vemos esta zona, que es la zona más oscura, que es donde está llevándose a cabo la proliferación de todos estos linfocitos B, la zona clara y, bueno, la zona del manto. Y si tomáramos una imagen más ejemplificada, pues aquí vemos, ¿no? Como en el centro germinal, una vez que ya se llevó a cabo esta cooperación del linfocito T cooperador con el linfocito B, bueno, se suscita la proliferación y posteriormente la migración de esta célula, ya sea como una célula plasmática en la médula productora de anticuerpos, o bien como linfocitos B de memoria, que pues van a estar circulando y que van a ir mejorando su afinidad. ¿De acuerdo? Esto prácticamente ya lo... Bueno, hay algunas citocinas que van a ser muy, muy importantes para estos procesos de activación, como la interleucina 21. Y bueno, pues aquí vamos a ver que una vez que se lleva a cabo todo este switcheo que les estoy comentando, pues va a haber cambio en el isotipo de la inmunoglobulina. Estos son los medios ambientes que yo les comentaba que son muy importantes para que se switche hacia uno u otro tipo de inmunoglobulina. Por ejemplo, si hay mayor cantidad de interferón gamma, pues lo más probable es que este linfocito B se vuelva productor de inmunoglobulina G. Si hay mayor cantidad de interleucina 4, pues bueno, se va a favorecer la producción de inmunoglobulina E o IgG4, ¿sí? Y bueno, si hay mayor presencia de otras citocinas como el factor de crecimiento transformante beta, etcétera, pues bueno, tenemos mayor posibilidad de que el switcheo de esta inmunoglobulina sea hacia IgA. ¿Cómo va a llevarse a cabo este switcheo? Bueno, esto ya son cosas ya muy especializadas, pero habitualmente son ciertas mutaciones somáticas en ciertos genes que me van a determinar la cadena, o bien las cadenas constantes o bien las cadenas pesadas. Bueno, para el cambio de isotipo, pues obviamente el switcheo tiene que ser a través de la cadena constante, ¿no? Y esto es a través de algunas endonucleasas que van haciendo como recortes ya muy específicos para realizar esto. Sabemos que, bueno, los linfocitos B de memoria van a expresar cantidades altas de BCL2, que ya les había comentado, que es una proteína antiapoptósica. Entonces, de alguna manera lo va a proteger para que no le estimulen la apoptosis una vez que ya dejó de existir el antígeno propiamente. Y sabemos que, bueno, pues, lo que les decía, las proteínas nos dan mejores, las proteínas nos dan el cambio de isotipo mucho más eficientemente que lo que son los polisacáridos. Y también, bueno, esto tiene mucho que ver si existe o no colaboración de los linfocitos T. Entonces, tenemos ciertos subgrupos de linfocitos que van a responder a los antígenos timoindependientes que ya habíamos mencionado. ¿Y por qué se llaman timoindependientes? Bueno, pues porque pueden proliferar y diferenciarse sin la ayuda del linfocito T. ¿De acuerdo? Pero pues acuérdense que la respuesta pues no es la más adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, nada más acuérdense, la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra las infecciones producidas por bacterias encapsuladas. Los pacientes que tienen inmunodeficiencias, dentro de las más comunes son las deficiencias humorales, y de las humorales, dentro de las más comunes es la deficiencia de IgA. Entonces, son pacientes que van a tener baja producción de anticuerpos
a nivel de las mucosas y pues van a tener infecciones de repetición, no necesariamente graves. ¿Sí? Esto va a depender mucho. Si este paciente, bueno, definitivamente no produce ningún tipo de anticuerpos, pues obviamente va a tener infecciones mucho más graves por bacterias encapsuladas, neumococo, meningococo, hemófilos, etcétera. Y sabemos que incluso nosotros podemos generar ciertos anticuerpos naturales, por ejemplo, los que generamos en los tipos sanguíneos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy positivo, ¿no? Entonces voy a tener anticuerpos contra el grupo B, ¿no? Entonces sabemos que estos anticuerpos que se consideran naturales son dirigidos contra glúcidos de afinidad baja y se sabe que pues necesariamente no tienen que tener como tal un estímulo, no necesito yo haber sido transfundida por un paciente que tuviera tipo B para poder generar anticuerpos contra esto, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, pues hay señales activadoras, señales inhibitorias. Ante esto, igual si la producción de anticuerpos es demasiado alta, igual por retroalimentación se va a inhibir esta respuesta a través de algunas señales, algunas señalizaciones intracelulares y principalmente. Ya esto último que les describí, obviamente no se lo voy a preguntar, pero sí necesito que lo conozcan. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Solo en... Tú primero. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿cómo dijo que se llamaban las personas que no producían CD40? Es una inmunodeficiencia que se llama síndrome de hiper-IgM. Okay. Como no te pueden hacer ese switcheo, así otro tipo de inmunoglobulina, lo único que pueden producir es IgM. Entonces, todas sus respuestas son como primarias, no hacen memoria. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Las IgM son las que son como a mayor cantidad y las IgG son como las de mejor afinidad. Las IgM tienen mayor avidez porque tienen más sitios de unión con el antígeno. Mira, aquí, cuando hablamos, eso lo vamos a ver nuevamente. Les estoy repitiendo mucho los conceptos para que no se me confundan, porque sí, yo sé que son conceptos de repente un poquito más complicados, pero aquí vemos. Si te fijas aquí, por ejemplo, tenemos la inmunoglobulina G, que es un monómero, ¿sí? Y la inmunoglobulina M, que es un pentámero, ¿sí? Entonces, la inmunoglobulina G tiene la ventaja que puede ir mejorando su afinidad, es decir, su capacidad de unirse perfectamente con su antígeno, ¿sí? La inmunoglobulina M es mucho más ávida porque tiene muchos más sitios de unión con el antígeno, aunque de repente, digo, esto es un anticuerpo de reacción cruzada, pero aunque no ensamble tan perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo la afinidad se refiere a la especificidad y la avidez a los sitios de unión con los que se puede unir a ese antígeno. Se puede agarrar así como si fuera una araña, haz de cuenta. ¿Sí? Y eso es lo que denominamos avidez. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno,
Entonces, ya la siguiente clase, este sábado no nos vemos, nos veríamos el siguiente sábado. Muchísimas gracias por haberme permitido cambiar la clase. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Gracias, doctora.